Eh, un saludo cordial y especial, hermanos, hermanas, en este nuevo capítulo de Cristología. Estamos entrando a explicar o a poder entender, mis hermanos, dentro de la persona de Cristo, su naturaleza divina, lo que llamamos la deidad de Cristo. Tenemos que pedir a Dios que Él pueda guiarnos, que Él pueda ayudarnos a comprender verdaderamente acerca de la persona de Cristo, ¿no? La parte de la deidad de Cristo, ¿no? Cristo es Dios mismo, mis hermanos, Dios que vino a la tierra y se humilló por nosotros, mis hermanos, para salvarnos de las inmundicias del pecado. Para esto, mi hermano, mi hermana, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Miqueas capítulo 5, verso 2, y quisiera que prestes mucha atención. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que hay que entender en este versículo, mi hermana, mi hermano, es que este de quien habla, mis hermanos, dice, sus salidas son desde los días de la eternidad, ¿no? Aunque notamos la palabra principio, esta palabra ha sido utilizada para que nosotros entendamos, mis hermanos, mis hermanas, entendamos acerca de que hay un principio, pero en realidad está hablando de Jesús, que dice desde los días de la eternidad. Entonces, no hay un principio, no hay un fin. Si vamos a la Biblia, mi hermano, ¿no? A Génesis, dice, no, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 22, verso 13, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Por qué utiliza estas palabras, no? El principio y el fin, el primero y el último. Es para darnos a nosotros a entender, porque Él en realidad es eterno, ¿no? En Él no hay un principio, no hay un fin, pero para darnos a comprender, mis hermanos, mis hermanas, a nosotros, habla estas palabras. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿No? Aquí nos habla, ¿no? En esa eternidad, y de esa eternidad, mis hermanos, la participación de nosotros, que vamos, los que lavan sus ropas, nosotros hemos lavado nuestra ropa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no va a entrar, dicen, no, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces debemos orar, mis hermanos, cada día para poder nosotros estar delante de Él en su presencia, por medio de Cristo Jesús, pidiéndole perdón o lavando nuestros pecados, mis hermanos, en la gloria y en la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, Cristo estaba siempre ahí, en la eternidad, desde la eternidad. La deidad de Jesucristo. Haciendo un recuerdo de la persona de Jesucristo, se tienen dos naturalezas, la naturaleza divina o la deidad de Jesucristo y la naturaleza humana o la humanidad de Jesucristo. Y esto poder entender, mis hermanos, en un tercer punto, la unión de las dos naturalezas de Jesucristo o la unión hipostática de Jesucristo, como se lo llama. ¿Cómo están unidas estas dos naturalezas? No se entremezclan, dice, ¿no? Mantienen su esencia. Mis hermanos, tenemos que orar a Dios, tenemos que pedir a Dios que nos pueda Él ayudar para comprender, mis hermanos. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Dios amado.
y ayúdanos a comprender, Dios amado, cada día tu palabra, Señor, entender tus misterios, Dios amado, Señor, de tu palabra, Señor. El Espíritu Santo sea el quien nos guíe, que nos ayude a comprender. Dios eterno, Dios bendito, ten misericordia de nuestra vida y perdona nuestros pecados, Dios amado, y ayúdanos a nosotros a perdonar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, a nuestros vecinos, familiares, Señor, y a todos cuantos nos han ofendido, Dios amado, a perdonar. Porque ¿quiénes somos nosotros para no perdonar si diariamente pedimos perdón a ti, al único Dios Salvador eterno? Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, lo que hay que comprender aquí es acerca de la persona de Cristo, que tiene dos naturalezas, ¿no? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Y cómo se unen estas dos naturalezas en lo que se llama la unión hipostática de Jesucristo. Estas tres cosas tenemos que hablar, ¿no? Comprender, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender acerca de la cristología, ¿sí? En sí, estos tres puntos. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Dios mismo bajó a la tierra, se humilló por nosotros, mis hermanos, como vemos aquí en estas escenas. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos, ¿no? Los azotes, la cruz misma, la muerte. Por eso tenemos que tener nosotros también misericordia por las personas. No puede ser que un cristiano, que una cristiana que dice soy discípulo de Jesús o creo en Jesucristo y soy su discípula, que siga odiando, que siga haciendo cosas por debajo, mintiendo. Mis hermanos, mis hermanas, Él se humilló por nosotros, sufriendo una muerte terrible. Los hombres en ese tiempo conocieron a un hombre como ellos, reconocieron a un hombre, ¿no?, que comenzó su existencia en Belén, pero lo que ellos no comprendían que tenía una existencia anterior. Este Cristo maravilloso, ellos no comprendían que tenía una existencia anterior. Jesucristo es Dios mismo, sin principio y sin final. Él es eterno. El apóstol Juan, escribiendo sobre la divinidad de Jesucristo en Juan 1:1-5, puedes abrir tu Biblia, ¿no? Dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hasta aquí no nos aparece ningún nombre, nos habla solamente del verbo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verbo es el que estaba, y el que era, y el que es, era Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En esta primera introducción de Juan, cuando dice en el principio era el verbo, nuestro punto de partida es su divinidad. Juan explica acerca de la divinidad de Cristo, pero no mencionando todavía su nombre. Esto lo va a hacer en el versículo 17, ¿no?, cuando menciona Jesucristo. Su existencia no comenzó en Belén, porque Jesús es Dios. Cuando nos menciona en el principio era el verbo, nos habla acerca de la eternidad. La eternidad, que también es un atributo de Dios. Este era en el principio con Dios, creador. Una cosa es la criatura y otra cosa es el creador. Jesús no es una criatura, Jesús es creador. En Él estaba la vida, ¿no? Él es la fuente de la vida. Es la luz de los hombres, imparte vida, ¿no? Resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no pueden aguantar la presencia de Jesucristo, porque es Dios mismo. Lo más grande es que Jesús es Dios más que su misma encarnación y su sacrificio. En primer lugar, la divinidad de Cristo
lo que hizo siendo quien es. Primera Timoteo 3:16 nos habla. Abre tu Biblia, márcala. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es que Dios, siendo Dios, vino a la tierra despojándose de su gloria, se humilla ante los hombres? Grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo podemos entender esta naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana? Esencia de la naturaleza divina, la esencia de su humanidad, estaban ahí, presentes. Pues dice, no, es misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. La gloria y la honra sea a Jesucristo, a Dios, y no a nosotros. Por eso alguna vez vas a escuchar tú, ¿no?, decir algunos, por mí está la iglesia, o yo he levantado tal obra. ¿A quién le están dando la gloria en ese momento? Hasta la pregunta, y aquí nos dice, no, recibido arriba en gloria este Cristo maravilloso, su naturaleza divina. A Él sea la gloria y la honra de todo lo que hagamos. Todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria y la honra de Dios. Filipenses 2, 6, 7 nos habla, sigue hablando de la divinidad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. La naturaleza divina baja, no es que deja, no, está ahí con la naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. La persona de Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana. Por eso vamos a analizar la deidad, ¿no?, o su divinidad. Luego vamos a examinar su humanidad. La divinidad es sustentada, ¿no?, de 4 maneras o vías de comprobación. Todo esto sustentada en la palabra santa, la Biblia. La deidad de Jesucristo. Vamos a ver los atributos divinos, los títulos divinos que se le dan a Cristo, el reconocimiento divino que le hacen los profetas, los apóstoles, ¿no?, a Cristo. Los contemporáneos le hacen ese atributo divino. ¿Quién es Él? Admirados, ¿no?, cuando detiene el mar, las olas del mar, el viento, ¿no? ¿Quién es? Cuando resucita a Lázaro, ¿no? Textos que explican o explicitan la deidad de Jesucristo, ¿no? La Biblia da esa explicación de la deidad de Jesucristo. Atributos divinos de Cristo. ¿Será que la Biblia atribuye a Jesús las características que le pertenecen a Dios? ¿Qué es un atributo, no? Atributo en un diccionario nos dice es la cualidad o característica propia de una persona o cosa. Es una característica propia. Especialmente algo esencial que es parte de su naturaleza. O sea, no se desprende de esa. ¿Sí? Entonces, ¿qué son atributos divinos? Son las características que hacen a Dios, Dios. Nadie más puede tener eso. Y no comparte su gloria con nadie, Dios. Jesús existió antes de la existencia de la tierra. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí no levanta ningún nombre Juan todavía. ¿A quién se refiere cuando dice el verbo? Porque Juan empieza el Evangelio y empieza a hablar del verbo, ¿no? El verbo era Dios, el verbo era con Dios, y en el principio era el verbo. Estaba desde la eternidad a la eternidad, su divinidad. El versículo 14 se refiere a un ser humano, ¿no? Cuando dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan dio testimonio de él. El profeta Juan, ¿no?, da testimonio de él.
Y en el versículo 17 dice, no, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí ya menciona Juan el nombre de Jesucristo, el verbo era Jesucristo. ¿Por qué evita el nombre propio de Jesús hasta el verso 17, Juan? Quiere que pensemos de este personaje antes de la encarnación. Este Jesús no había sido su principio en Belén, sino era antes. Él era Dios. Es la primera impresión que Juan quiere dejarnos, que la existencia de Jesús es antes. Uno de sus atributos, ¿no? La eternidad, el logos. Son muchos los atributos de Dios. En este punto solo vamos a ver 5 atributos que también se le dan a Jesucristo, porque Jesucristo es Dios mismo. La eternidad no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno. Solamente para nosotros marca, ¿no?, en el principio o en el final, para que entendamos, porque nosotros somos finitos y no vamos a poder entender esta palabra eternidad. ¿Qué es eternidad? Tú has nacido, yo también, tú vas a morir, yo también. Tenemos un principio y un fin, pero vamos camino a la eternidad por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el hombre común y corriente no puede entender esta eternidad. Por eso se inventa cosas, ¿no?, acerca de la creación del mundo, cuando dice mediante el Big Bang, una explosión, las cosas han salido de la nada. No hay lógica en eso. Es como cuando aparece en tu casa, por ejemplo, un reloj o un cuadro pintado y de pronto preguntas de quién es, dice, no, ha aparecido de la nada. No, no hay lógica. Tiene un creador, tiene un principio esa obra que ha aparecido en tu casa. Entonces, Dios en la eternidad ha hecho el mundo, ha hecho al hombre, a los animales, ha hecho todo, mi hermano, mi hermana. Sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová, es el temor a Dios, la reverencia a Dios, la obediencia a Dios. El temor no es de un miedo, sino es de un respeto. La sabiduría es Dios mismo, la ciencia, el conocimiento, omnipotencia. Dios es todopoderoso. A Él sea la gloria y la honra. Tiene el poder de la creación, el poder de deshacer, de hacer. Job dice claramente, no, vamos a aceptar solamente los bienes y no los males. Con todo, bendito sea Jehová, Dios. La soberanía, Él tiene el control de todo. No se mueve, no se cae una hoja, dice, del árbol sin la voluntad del Padre. Él es soberano. No es por ti, no es por mí que la iglesia se sostiene. A veces piensan, no, elegiremos a tal pastor, o a veces se reúnen o dicen, no, vamos a hacer esto y el otro para elegir este pastor o el otro pastor. No es eso, mi hermano. Quien tiene la soberanía de la iglesia, quien tiene la iglesia en sus manos es Cristo Jesús. Nosotros somos simples instrumentos de Él, si es que somos sus instrumentos, si es que dejamos que Él pueda utilizarnos. Pero a veces con nuestros actos rechazamos ser instrumentos de Dios. Él es soberano. Y esto de la aceidad, mi hermano, atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por la necesidad de su propia naturaleza. La aceidad. Él existe por sí mismo, no necesita de otro. Y es una necesidad de la existencia de Dios mismo en sí mismo. El hombre, su existencia está fuera de sí mismo, mientras que Dios, su existencia está en su propia naturaleza. Pero vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos para entender. No es el primer punto acerca de los atributos. Después vamos a ver los títulos, el reconocimiento y los textos que dicen acerca de la divinidad de Jesucristo.
Oremos, mis hermanos. Padre eterno, Dios maravilloso, tú eres el que hizo la tierra, los cielos de los cielos, el mar. Tú hiciste, Dios amado, las plantas. Tú hiciste, Dios amado, todo aquello que ven nuestros ojos y todo aquello que no ven. Dios, gracias por este estudio bíblico y ayúdanos a comprender lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén, mi hermano.